Hola, buenos días. Nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo. Y yo soy Viridiana Jiménez. Sí, continuaremos con el tema sobre los principales temas del procedimiento penal acusatorio. Bienvenidos. Ok, vamos a continuar hablando sobre el procedimiento abreviado, que va a ser tema posterior de otras pláticas que tendremos, pero de una manera breve vamos a hablar sobre qué es el procedimiento abreviado. Es una forma de terminación anticipada del proceso. Obviamente tiene sus requisitos de procedencia. Entre eso se encuentra que el Ministerio Público solicita el procedimiento, es decir, la oportunidad, va a ser a través del Ministerio Público, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y monto de reparación del daño. Que la víctima o el ofendido no presente oposición y, por otro lado, que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, que expresamente renuncie al juicio oral, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa y acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Ahora, como ya les mencioné, el Ministerio Público solicita el procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por un delito doloso y el delito por el cual se lleve a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes y agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de pena mínima en casos de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual se le acusa. Esto es, ya lo vimos, en caso de delitos dolosos, culposos, reduce la pena en un procedimiento abreviado. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima de los delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en caso de delitos culposos de la pena de prisión. Por eso tenemos que ver específicamente cuál es la oportunidad, pero eso se va a detallar más adelante. Por otro lado, tenemos la suspensión condicional del procedimiento. La suspensión condicional puede entenderse como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el propio imputado, aquí son los dos, en el cual contendrá un plan detallado sobre el pago, la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, que garantice una efectiva tutela de los derechos de la víctima o del ofendido y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Para eso también tiene requisitos de procedencia, entre los cuales pueden ser que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado en un delito cuya media aritmética de la pena de prisión preventiva no exceda de 5 años, que no exista oposición fundada de la víctima o ofendido, aquí también se aplica, y la otra, que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior, en su caso. La oportunidad. La oportunidad se da una vez que dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Esto solamente para materia penal, la materia civil va por allá. Ahora, en caso de los detenidos de flagrancia o caso urgente, después de que el juez de control califique la legal detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación. Vamos hasta este momento. Ya sucedió la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención, el Ministerio Público formula la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que puede invocar el imputado o su defensor. En caso de que el Ministerio Público o la víctima o ofendido o el asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado haya sido acogido al plazo constitucional, el debate sobre las medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. Ahora, aquí nada más como un dato, la oportunidad para formular la imputación a personas en libertad. En este caso, el agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrara detenida, solicitará al juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo de la audiencia inicial.
la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia según sea el caso y el juez de control resolverá lo que corresponda. Esto es, ya lo recuerden que ya habíamos visto, carpeta de investigación con detenido y sin detenido. Eso es lo que sucede en la formulación de la imputación sin detenido. Ahora, en esta audiencia de formulación, en resumen, ya lo vimos, el Ministerio Público formula, el imputado entiende los derechos que tiene, la defensa contraargumenta y por último el juez da por formulada la imputación. Ahora, ¿qué es lo que continúa? La discusión sobre el periodo para resolver la situación jurídica del imputado. Bueno, el juez de control decide si en esa misma audiencia se discute la situación jurídica del imputado o se lleve a cabo dentro del plazo de 72 y 144 horas posteriores. El plazo lo decide el abogado, depende de la estrategia que pretenda seguir para desvirtuar la teoría del caso que el MP planteó. Y esto tiene relación con lo que les mencionaba anteriormente. Si el imputado y su defensor deciden que en la misma audiencia se resuelva su situación jurídica, entonces se pasará inmediatamente a la audiencia de vinculación a proceso. Recuerden que estamos en la audiencia inicial que tiene 2 etapas. Ya pasamos la primera etapa de calificación de la detención y la segunda etapa de la imputación. En este caso, si el imputado y el defensor, repito, deciden que en la misma audiencia se resuelva la situación jurídica, esto es que se vincule o no a proceso, entonces se pasará inmediatamente a la audiencia de vinculación a proceso. De no ser así, y si elige el plazo de 72 horas o de 144 horas contemplada en la Constitución, se pasará a la discusión de medidas cautelares provisionales y la audiencia de vinculación a proceso se dará en otra audiencia. En este caso, lo voy a señalar como un pequeño resumen, porque creo que sí es importante que quede claro. Si en ese momento se decide, el Ministerio Público solicita y motiva la vinculación a proceso, exponiendo los datos de prueba y la probabilidad de que el imputado haya cometido un delito dentro de esa misma audiencia. Ahora, si elige el abogado, o en ese caso el imputado, el plazo de 72 horas, el juez señala una fecha para la audiencia de vinculación. O igualmente, si elige el plazo de 144, el juez señala la fecha para la audiencia de vinculación también, que sería posterior. Para esto tenemos que si se elige el plazo constitucional y la audiencia de vinculación a proceso se dará en otro acto, en esa misma audiencia inicial sí se puede resolver sobre las medidas cautelares en la misma audiencia, independiente de que la vinculación se dé en otra. Para esto me voy a permitir definirles qué es una medida cautelar. Son aquellas medidas que toma la autoridad dentro de un procedimiento para asegurar bienes, pruebas, mantener situaciones sin alterar, evitar posibles daños para proteger a las personas, asegurar la reparación del daño, entre otras. Así tenemos que el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares, entre las cuales tenemos la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad distinta que aquel designe, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el ejercicio de cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la colocación de localizadores electrónicos y el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga o, por último, la prisión preventiva. Aquí les puse una pequeña nota. Hay prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva por necesidad de cautela. Anteriormente, en otros videos, ya habían hablado de la prisión preventiva oficiosa. Aquí nada más me voy a permitir hacerles como la distinción. La prisión preventiva oficiosa no requiere mayor requisito que la sola imputación del hecho en la audiencia. Y ya también les habían hablado otros videos de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, pues el más común, homicidio doloso, no sé, genocidio, delitos, la nueva reforma que hubo para agregar los delitos, algunos de los delitos fiscales,
para que también sean o ameriten prisión preventiva oficiosa, que es tema de otro curso. Y por otro lado, la prisión preventiva por necesidad de cautela. En este caso, el Ministerio Público debe acreditar que el sujeto pretende sustraerse de la acción de la justicia, el sujeto representa un peligro inminente a la víctima o hacia la sociedad y que el sujeto pretenda obstaculizar el desarrollo de la investigación. Es decir, una se puede solicitar y la otra es de oficio, es decir, de ley, es inmediata. Ahora, ¿qué se debe considerar para solicitar una medida cautelar? En el supuesto de que se haya optado por el término de 72 o 144 horas para que se resuelva la situación jurídica del imputado, el juez de control le dará el uso de la voz al MP, quien en este acto solicitará una medida cautelar, como ya les mencioné, dentro de la misma audiencia inicial. Para esto, para solicitar la medida se debe considerar la carga probatoria. A mayor carga, mayor medida cautelar que se impondrá. El grado de afectación del bien jurídico tutelado, a mayor afectación, mayor medida cautelar más gravosa, obviamente. La forma de intervención delictiva. Se argumenta el grado de autoría o participación del imputado para la fijación de la gravedad de la medida cautelar, así como el comportamiento posterior del sujeto al hecho delictivo. Recordemos que el Ministerio Público es quien solicita la medida cautelar, pero el defensor también tiene el uso de la voz para contraargumentar la medida fiscal y puede incluso proponer una medida menos gravosa. Una vez que se escuche a ambos intervenientes, el juez de control cierra debate y se pronuncia al respecto de la medida cautelar. Ahora, la práctica de pruebas en audiencia preliminar. El imputado o su defensor, como ya les había comentado, durante el plazo constitucional de ampliación, ya sea 72 horas o 144 horas, podrán presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control. Esas 72 o 144 horas que el abogado o en su caso el imputado, elijan, bueno, pues sirven para que se presenten los datos de prueba que ellos consideren necesarios ante el juez de control. Exclusivamente en los casos de delitos que ameriten la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra medida personal, de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control podrá admitir el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su constitución justifiquen que ello resulte pertinente. Fundamento legal, artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así tenemos que las pruebas de la defensa para contraargumentar la imputación dentro de este plazo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues la defensa puede anunciar ante el Ministerio Público con posterior explicación ante el juez de control en la audiencia de vinculación, la presentación de una prueba directa ante el juez de control. Se puede practicar incluso la prueba. Ahora, eso sí, las pruebas practicadas en la audiencia preliminar, recuerden, no tienen validez para sustentar la sentencia definitiva, pues estos elementos solo sirven para efectos de la vinculación o no vinculación. ¿Qué pasa en ese momento? El MP puede objetar, refutar, aceptar, se va a ver un poco más adelante, y así el juez resuelve. Esperemos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.